que se llaman Zocoptera. Al igual que los blátidos, más bien igual que los Isóptera, que Isóptera filogenéticamente ya no existen, Tiráptera filogenéticamente ya no existe. Tiráptera ya forma parte de los zócidos, del grupo de los zócidos, es decir, de Zocoptera más Tiráptera. Para la facilidad de la materia, igual que Isóptera, los vamos a separar, pero ustedes tengan conciencia de eso, que ya realmente se encuentran juntos también. A diferencia de Isóptera, que yo les comenté, es que se agarran del grupo basal de uno del grupo basal de los blátidos, que son prácticamente idénticos a los Isóptera, ya ahí se están peleando con ese grupo, si lo jalo o no lo jalo. En este caso no es así. En este caso tenemos a Zocoptera y Tiráptera, y sabemos perfectamente cómo Tiráptera surge después de Zocoptera, y sabemos cómo, por qué, y todo lo que se les pueda ocurrir, más o menos lo sabemos muy bien marcado. Aquí ya no hay esas diferencias que estábamos hablando antes, Jonathan y yo, con la filogenia, que tan robusta, no era robusta o X cosa. Aquí no, aquí ya no hay dudas. Aquí literalmente sabemos cómo los tirápteras surgen a través de los Zocoptera. Y les voy a platicar eso, cómo surgen, casi al final de esta presentación y al inicio de la siguiente. Entonces, Zocoptera, ¿qué significa alas roídas? Zoco significa manchas o roído y tera alas roídos, es lo que significa su nombre. Y los conocemos como zócidos, piojos de los libros, generalmente. Y tenemos muchísimas formas ápteras. Y curiosamente los que mejor conocemos son los alados. Las formas ápteras, como son de ambientes edáficos a nivel mantillo, ahí las podemos encontrar en bastantes puntos, pero al ser de este tipo de vidas, no les tomamos la importancia que se merecen. Bueno, les hablo más de ellos adelante. Entonces ya habíamos platicado que son alas roídas, miden de 1 a 10 milímetros, la mayoría menos de 6 milímetros. Paurometábolos, los podemos encontrar en cualquier parte del planeta, excepto en los polos. 35 familias y aproximadamente unas 3.000 especies. Y ahí de entrada podemos ver dos formas totalmente diferentes. Los alados contra los que no están alados. De hecho, el que está arriba es una pequeña ninfa, no es un adulto. Y sé que es una ninfa porque nos falta un engrosamiento que debe de tener el protórax, que aquí no se observa. Lo vamos a ver más adelante para que les diga, este es el punto. El segundo, vean los palpos, son bastante largos y se encuentran hacia los costados. Son de 6 segmentos, el único que tiene 7 es arqueognata. Son 6 segmentos, perdón, son 6 artejos, y estos artejos se alargan para dar esta apariencia. Si se fijan en el alado, también va a presentar estos palpos bastante largos. Ahora, los alados van a presentar esos 3 ocelos. Los ápteros no presentan ocelos. Los alados van a presentar un par de alas. El ala 2 es un poco más pequeña que el ala 1, son subiguales, van a presentar manchas que les van a dar esas características de roídos, rotos u otros elementos. Y el carácter importante en ellos es el ensanchamiento o el abultamiento del del, del mesotórax. El mesotórax va a tener un abultamiento bastante considerable. Lo vamos a ver más adelante para que lo podamos distinguir perfectamente. Sus alas son filiformes, como se ve en la imagen de arriba. En la de abajo no se ve muy bien, pero en la de arriba nos complementa. Su cuerpo es blando, no son tan esclerotizados, inclusive los de ambientes edáficos no son tan esclerotizados. La cabeza es abultada, es decir, la parte posterior es más ancha, es larga, pero la parte es más ancha en comparación a la anterior y es más larga que ancha en general. Tiene antenas filiformes de 13 a 50 artejos, muy bien marcados todos ellos, igual que en todos los demás grupos, se rompen, no se rompen, podemos ver un poco más, poco menos, pero es por este tipo de rupturas. Ojos compuestos prominentes, no tan grandes ni se van a pegar en la línea media, pero sí son bastante observables y son fáciles de distinguir.
Tiene piezas bucales masticadoras asimétricas, una mandíbula está por arriba de la otra, esa es una asimetría muy importante en este grupo. Una es un poquito más pequeña que la otra, una maxila tiene forma de bastón, bastón de esos para andar de la gente adulta, o de la gente que está mal de una extremidad inferior, que necesita del bastón, ese bastón en forma de media curva. Eso es lo que podemos encontrar en una de las maxilas. La hipofaringe mantiene el balance hídrico, es muy importante, es decir, los tenemos que encontrar en ambientes húmedos, semihúmedos, para poderlos encontrar fácilmente. En zonas semiáridas, solamente los llegamos a encontrar en épocas de lluvias. En épocas de secas no los vamos a encontrar, solamente en época de lluvias. En estas selvas caducifolias, las encontramos solamente en la temporada de lluvias. El protórax es pequeño y angosto, es lo que les había comentado, es bastante angosto. Tiene dos pares de alas anteriores, más grandes que las posteriores, tres ocelos que ya les había comentado también, los ápteros sin ocelos y la venación es reducida y simple. En esta imagen en la inferior podemos ver muy bien la venación, las venas centrales, las laterales, radiales, anales. Aquí se encuentran muy bien marcadas todas, las pueden ver muy bien. Y otra vez, vean el meso y el metatórax. El meso y el metatórax se van a ensanchar. Y esa es la característica esencial de este grupo, el ensanchamiento de estos segmentos, el meso y el metatórax. Si se fijan, no van a presentar cercos, que es otra característica importante. Su cabeza, vean cómo es más ancha en la parte anterior que en la parte posterior que en la parte anterior. Y sí es un poco más larga que ancha. Los palpos también son largos, y ahí los podemos observar. Generalmente van a tener o semejan para muchos investigadores, inclusive para mí, tienen una cabeza de chapulín, pero no son chapulines. No, en algunos casos son hipognatos, como en el caso del alado, o son prognatos, como en el caso del ambiente edáfico, que se encuentra en la parte superior. Entonces van a tener esta característica, como que tienen una cara de chapulín muy fuerte y el resto de los caracteres que les he estado comentando. En reposo, las alas se mantienen en forma de tejado o en forma de A. Vean la imagen de abajo. Vean cómo tienen estas alas que se tocan lateralmente, pero caen como como una azotea de dos aguas. Así es como están cayendo. Y esta es no es una característica solo de ellos, hay muchos organismos que la van a presentar, pero aquí es donde le estamos viendo por primera vez en la filogenia o cómo vamos llevando todos los grupos. Filogenéticamente no es que aparezcan primero, sino cómo estamos llevando nosotros los grupos. Y posteriormente ya nomás les vamos a mencionar alas en forma de A o en forma de tejado y ya saben a lo que nos referimos. Mesometatórax esquivoso, lo que les estaba mencionando, se ensancha y generalmente se, se sube como si fuese una jiba, una joroba. Las patas son más estilizadas, delgadas, con dos o tres tarsos, igual coxa, trocánter, femur, tibia, y dos o tres tarsos. Son organismos marchadores. En algunas especies el fémur 3 se ensancha para dar pequeños saltos, principalmente las formas ápteras. Es una forma de escape también a través de saltos. Los alados también en ocasiones utilizan esta misma estrategia para alzar el vuelo, pero generalmente es en los ápteros para escapar de los depredadores. Van a presentar coloraciones pardas, oscuras, llegan a blancos, grises translúcidos, hay algunos que llegan a colores amarillos con líneas negras o negras con líneas amarillas, como lo quieran manejar o observar, como son en las imágenes de abajo.
Si se fijan en la inferior izquierda, estamos hablando de un par de ninfas. Vean sus botones alares, casi están completos, pero aún tienen sus botones alares. En el caso de la derecha, también tiene sus botones alares. Entonces, es una forma rápida de reconocer las ninfas en este grupo. Aquí, hasta donde yo tengo entendido, no existen los braquípteros en este grupo. Es decir, solamente van a tener alados y ápteros. La COXA3 posee una estructura para raspar y un tímpano. Las dos estructuras funcionan para... Es una misma estructura que funciona para las dos cosas. O tienen esta estructura que tiene espinas con la que ayuda a raspar y ese movimiento es la forma en que van a estridular. Es una estridulación que nosotros no la podemos escuchar. Tiene un tono bastante bajo para nosotros. Y por debajo de esta, o junto de esta, va a presentar este órgano timpánico, que se llama órgano de Pirman, para escuchar frecuencias, para buscar pareja u otras cosas. Y no ocurre en todas las especies, solo va a ser en algunas. ¿Qué comportamiento presenta? Algunos son gregarios, los adultos viven y comen juntos. No son eusociales, simplemente se agregan para poder este, alimentarse de algo que está en masa o para llamar a los demás que se lleguen a alimentar. Obviamente, si son muchos, la sobrevivencia del individuo es más alta, diferentes cosas. En Acripsócide, que serían estas formas tropicales, producen seda con glándulas labiales y en algunos documentales, sí, en algunos documentales o en algunas imágenes o en Facebook, YouTube o Twitter ahorita que está de moda, van caminando y se ven los árboles y los árboles están cubiertos de seda. Y lo primero que dicen es que son arañas. Y eso es poco común en las arañas. Sí ocurre, no les voy a decir que no ocurra, sí ocurre, pero es muy poco común, ya que las arañas son depredadoras solitarias. Y en este caso no, en este caso estamos hablando de organismos gregarios, es decir, pueden haber muchísimos, y aquí sí pueden generar estas manchas de seda y podemos observar árboles llenos y llenos de seda que están segregando estos organismos. Esto lo hacen con la finalidad de obtener alimento. Ahí se van a pegar bastantes cosas. Y no lo hacen todas las especies, solamente lo hacen algunas. ¿Cuál es el cortejo? Hay una producción de sonido con el órgano de Perman. Ya les había mencionado que lo raspan y el tímpano para poder escuchar. Y eso se da con la cara interna de la coxa. También se dan aleteos, señales vibratorias en los machos. Simplemente el aleteo como es a qué velocidad y a qué ritmo para dar esta señalización a las hembras de que estoy presente. O las hembras avientan feromonas y los machos van respondiendo poco a poco. Tenemos espermatóforos, los espermatóforos son esclerotizados, es decir, forman una estructura bastante fuerte para que los espermatozoides no se sequen y puedan meterlos a la estructura genital de la hembra. En este caso, los machos van a elegir a la hembra. Bajo estas características puede haber muchísimas hembras, por eso es que se puede ocurrir este tipo de estrategias. Ya no puede, ya las hembras no eligen, sino son los machos los que van haciendo este tipo de cosas. Las hembras van a poner de 20 a 60 huevecillos. Son bastantes para estos organismos tan pequeños. La coloración de los huevos, la colocación de los huevos puede ser en solitario, es decir, ponen uno por uno o ponen en grupos, un grupo de huevecillos para tenerlos y protegerlos. Obviamente, y otra vez, aquellas especies gregarias van a cuidar también a estos huevecillos. No son organismos eusociales, pero ya se está viendo este tipo de comportamientos. Y obviamente no es la primera vez que aparecen.
En los isóptera ya había aparecido todo el comportamiento social. Simplemente es este comportamiento que se va presentando en estos organismos y cómo se va dando. Algunos de ellos pueden ser vivíparos, es decir, algunas especies son vivíparas, bastante interesantes en ellas. Las hembras tejen hebras de seda para rodear los huevecillos y protegerlos para la desecación o contra algunos depredadores. Los ocultan con ramas, hojas, como esas trampas que nosotros hacemos que ustedes no hicieron por estar en pandemia. Este, cavamos un pozo, ponemos un frasco, lo ponemos con alcohol, con algún anticongelante, y ahí van cayendo los organismos. Se llama una trampa de caído de Pitfall. Por encima le ponemos la tapa y la cubrimos con ramas y otros desechos biológicos. Es lo mismo que van a hacer ellos con estos huevecillos. Los van a cubrir para que no pasen desapercibidos y no se los lleguen a ingerir otros organismos o no lleguen parasitoides, que también no significa que van a evitar todo eso, simplemente lo van a disminuir. La eclosión de los huevecillos ocurre en días, generalmente de 3 a 4 días ya eclosionaron, y ya tenemos nuestra ninfa 1, que van a pasar por 6 estadios, y en algunas especies se reducen a 4 o 5. Las que se reducen generalmente son las aladas. Las ápteras siempre van a presentar sus 6 estadios ninfales. Bueno, antes de irme de este punto, existe una especie, creo que ya se las he comentado en algunas ocasiones. Hay una especie de zocópteros, ya para que los conozcan, son ápteros, como sería en la parte inferior, que la parte genital masculina no se exhibe. De hecho, la no forma espermatóforos, pero no los saca al ambiente, se quedan dentro del organismo. Y obviamente tenemos que sacarlos para poderlos pasar a la hembra. Tampoco es una estrategia de que la hembra le va a pasar el óvulo. Y se podría decir que el macho va a quedar preñado. No, tampoco tenemos esa estrategia. Tenemos una estrategia muy diferente. La hembra, en lugar de tener, bueno, saca el ovopositor, que tiene forma de espada, y aquí literalmente funciona como espada, raja el abdomen del macho. Con esa segunda estructura que les mencioné, que es como un canal para sacar los huevecillos, ahora utilizan ese canal para sacar el espermatóforo y meterlo dentro de ella. Obviamente el macho va a morir, pero esa es la estrategia que presenta esta especie de zoocópteros, son de ambientes cavernícolas para poder realizar este proceso. Es el único caso que se conoce donde la hembra tiene una estructura de este tipo y, bueno, que tiene una funcionalidad de esta estructura de esta forma. En las demás ya les había mencionado, las ponen en el sustrato, abren y colocan los huevecillos. Aquí no, aquí abren, pero abren al macho. Y esa canaleta sacan el espermatóforo y lo introducen dentro de ellas. ¿De qué se alimentan? De micelios de hongos, líquenes, tejidos de plantas muertas, insectos muertos, algunos se alimentan de algas. De aquí viene lo importante e interesante. Si se alimentan de esto, ¿con quién van a competir? Pues obviamente van a competir contra colémbolos y ácaros. Y la competencia es muy fuerte. Tanto es así que si ustedes encuentran en el sustrato zoocópteros, olvídense de encontrar ácaros y colémbolos. No va a haber, o va a haber, pero muy pocos. Si encuentran muchos ácaros y colémbolos, no van a encontrar zoocópteros o muy pocos. Entonces la competencia entre ellos por por el mantillo es extremadamente fuerte. No así entre ácaros y colémbolos, ellos pueden convivir, pero no pueden convivir con este. La competencia con ellos y por el espacio del alimento es bastante fuerte. Los menciono por si alguna vez quieren hacer trabajos edáficos y su trabajo dice colémbolos y encuentran zoocópteros, olvídense de encontrar colémbolos. O al revés, si su trabajo dice zoocópteros y encuentran colémbolos, olvídense de encontrar zoocópteros. ¿Pero Bueno, qué, se sí, los comen o los desplazan, Arturo? los Tú has desplazan. encontrado eso, ¿va? Sí, yo lo he reportado varias veces. Los desplazan nada más. El alimento es para uno de los dos grupos.
Gracias. De nada. Am, bueno, y obviamente cuando estoy hablando de este tipo de alimentación, estamos hablando de micelios, líquenes, tejido de planta, estamos hablando de las formas ápteras, de las formas saladas, insectos muertos, algunos se alimentan de algas, de lo que se encuentra entre los troncos, de lo que se van moviendo por aquí y por allá. Ahora, cuando ellos mueren, también son pequeños y se los lleva el ambiente. Y el ambiente es de aquellos que van a alimentar a estos Grilloblatoidea. Sí, Grilloblatoidea. ¿Dónde los encontramos? En sustancias enmohecidas. Inclusive en nuestras casas los llegamos a tener. Es muy raro observarlos porque realmente saltan, se van, llegan. Si lo quisiéramos ver como nuestras costumbres, picotean la comida y se van a otros sitios. Si tenemos nuestras tarjas enmohecidas, que hay algunas casas que así los tienen, no digo que ustedes, hay algunas casas que así las tienen bastante enmohecidas, y ahí pueden estar los ocópteros, y sin ningún problema las podemos colectar inclusive en nuestras casas. Las podemos encontrar en hojarasca, en forraje en desecación, en corteza de troncos, en nidos de aves y roedores. Y esto es bastante importante e interesante. Nosotros cuando agarramos los nidos y los ponemos en estos embudos de Berlés, los embudos de Berlés es un embudo literalmente, tiene una malla, ponemos encima el sustrato, abajo del embudo, en la parte inferior del embudo ponemos un frasco con alcohol al 70%, encima del sustrato que sería el nido, le ponemos un foco para que los organismos huyan del calor y les gusta la humedad, les gusta sumergirse, entonces por estos dos principios se meten a estos frascos con alcohol. Esa es una forma de colecta indirecta, pero funciona con estos organismos, sobre todo con los nidos de las aves. Y entonces podemos encontrar en los nidos especies únicas, bueno, especies, valga la redundancia, especies específicas de algunos grupos de aves. Y son bastante interesantes, porque no solamente hay algunas formas aladas cuyas ninfas se transportan en las aves o se alimentan de las escamas de las aves, sino también encontramos formas parásitas, ápteras, que se alimentan de las escamas de las aves, pero cada vez que llegan ya no se mueven. Y entonces estas formas comienzan a tener el cuerpo más deprimido en comparación a los edáficos y a los alados. Comienzan a tener el cuerpo más deprimido, más deprimido, más deprimido y se van ensanchando. Y las alas van reduciendo de tamaño. Y esto se da principalmente en estos grupos. Y de aquí, y esta es la idea principal para agarrar a los Tiráptera. Se sabe por el registro fósil y entre muchísimas cosas, por genética, relojes moleculares y un montón de situaciones que más o menos en algún momento ocurrió este proceso de, de la depresión del cuerpo de estos ocópteros. La pérdida de alas que obviamente aún se tiene con muchos grupos, son ápteros, pero sí esta depresión del cuerpo. El ensanchamiento del mismo, reducción de las antenas, y se dio principalmente en las cuevas. Y en las cuevas se comenzaron a subir y trataron de colonizar a un grupo muy en particular, que estoy hablando de los murciélagos. Pero cuando llegaron, ese hábitat ya estaba ocupado por dípteros, dermápteros, tirápteros, ácaros y otros parásitos. Entonces ellos ya no pudieron colonizar a los murciélagos. Se tuvieron que bajar y tuvieron que colonizar a otros mamíferos. Por ello es que los murciélagos son el único grupo terrestre que no tiene piojos. Y ahorita nos metemos con los Tiráptera. Tenemos tres familias. Frígide, que es el que está en la parte superior, más de 20 segmentos en las antenas, más de 20 artejos antenales, perdón. Es una ninfa.
especies que son plaga tenemos, perdón, algunas especies son plaga de estos Trochide, no hay en México, se encuentran en Sudamérica, Nueva Zelanda, en Europa también hay. Lipócide tiene de entre 13 y 20 artejos antenales, son ápteros totalmente, son euedáficos, viven en el suelo. Sócide, que sería el de abajo, el que tiene alas, posee al menos 13 artejos y por lo general va a presentar alas. En algunas especies la hembra es áptera, pero el macho siempre va a presentar alas. Por su hábitat los podemos dividir en dos, en piojos de los troncos o en piojos de los libros. Los de los troncos tienen una cabeza prominente, las antenas poseen menos de 13 artejos con dos pares de alas. Los de los libros tienen una cabeza prominente con antenas de 13 a 20 artejos, menos de 2 milímetros de longitud, no tienen pigmentación, el cuerpo es opaco y no presenta alas. No es muy común que nosotros tengamos piojos de los libros en nuestros libros, pero en las bibliotecas sí. Y ya se los había mencionado en algún momento cuando vimos los Archaeognatha, que tenemos que tener un nivel de temperatura muy particular en estos inmuebles. A cierta temperatura se forman los Archaeognatha, entonces hay que subirle un poco la temperatura, pero al subirle se forman los óxidos, entonces hay que bajar la temperatura. Y otra vez aparecen los Archaeognatha. Entonces ahí se van subiendo y bajando la temperatura en estos inmuebles. Obviamente en sitios donde aparezcan. Si no aparecen, está de más hacer este tipo de estrategias. También nos podemos esparcir algún atrayente para jalar a todos estos organismos. Productos de cola, eh, y productos de cola principalmente. Resistoles también funcionan. Su importancia económica, obviamente, son pestes dentro de construcciones de estas librerías. Puede causar reacciones asmáticas por, um, por toda esta cutícula que van soltando y se va destruyendo con la temperatura y el ambiente, y es lo que muchas personas aspiran y tienen este tipo de reacciones. Pueden deteriorar alimentos. Otra vez, igual que las cucarachas, al moverse por todos sitios, pueden pasar o pueden tener una contaminación mecánica al pasar diferentes bacterias a diferentes alimentos. Um, Ahí está, el control de humedad tiene que ser inferior a los 30-40% y para que se sequen y mueran. Pero esa humedad y a tal temperatura van a aparecer los Archaeognatha. Perdón, los Zygentoma. Entonces ese es el problema que vamos a tener con ellos entre Zygentoma y Pseucoptera. Su importancia ecológica: se alimentan de la materia orgánica en descomposición. Ya les mencioné, juegan un papel muy importante en la fragmentación de la materia orgánica. Tienen una competencia y un desplazamiento contra los colémbolos y ácaros. Tienen una gran capacidad de dispersión, son alados a diferencia de los otros grupos y aún así tienen más especies, tienen más diversidad los colémbola que estos. Obviamente aparecieron muchísimo tiempo antes. Algunos viven enterrados en las aves y esto es porque directamente ahí vienen, se considera que son ancestros de los Thyraphthora, que ya les había mencionado un poco de esto. ¿Y dudas